Sí, en realidad lo importante es el nombre y de ahí el formato Claro. es libre. Cuando quieran. Ya, entonces iniciamos. Por favor. Mi nombre es Baldovino Gómez. Yo nací en Natales, viví en Natales hasta el año 71, hasta vacaciones de invierno del año 71. Soy hijo de somos 6 hermanos, hijo de una familia, digamos, mi papá era campesino, mi mamá tenía una quinta en Puerto Natales y eso era el principal sustento del hogar. Estudié en la escuela pública de Natales, de la cual tengo los mejores recuerdos, grandes profesores, Sofanor Barriento, Octavio Castro, Margarita Navarro, la tía Nani, que marcaron toda una época, digamos, respecto de la escuela pública en Natales, que era un crisol donde te encontrabas, digamos, con todos. Ese es uno de los buenos recuerdos que tengo, y digo buenos recuerdos porque, claro, la infancia de cada uno también es especial, o sea, y la mía igual fue especial, porque de hecho yo desde niño tenía que trabajar, digamos, que es el drama, digamos, de la familia humilde, digamos, cuando la plata no alcanza, todos tienen que trabajar y ese era... pero no obstante eso, a mí la escuela me permitía tener otra mirada, aunque en mi casa igual había en otro horizonte. Natales es un pueblo, en ese tiempo era un pueblo de obreros, de gente que trabajaba en la ganadera, en el frigorífico Borie, en muchas estancias, Castillo, Guido, Dos Lagunas, Río Tranquilo. Y después, yo diría que a fines de los 60 empezó a tener importancia el trabajo en Río Turbio, por lo tanto en el mineral. Y por lo tanto la mayor cantidad de las familias eran jefaturadas por mujeres, eran las mujeres las que estaban a cargo y lo mismo pasaba en mi casa con mi mamá, digamos, una gran mujer trabajadora admirable. Eso hasta el año... Bueno, eso hasta el año 71 y mi compromiso social yo creo que nace de a poco, por las mismas características. Tenía el vecino Gallardo que estaba al lado de mi casa, que era dirigente del frigorífico Borie, el vecino Alvarado, también era dirigente sindical del frigorífico Borie, y uno se encontraba con ellos o los fines de semana en las actividades del barrio. En ese tiempo, en Natales, en esa época se celebraban los santos, por lo tanto uno se encontraba para San Luis, para San Juan, para San Guillermo, en el caso de mi familia para las Carmen, mi mamá se llamaba así, y no sé si una anécdota, pero la primera vez que escuché el nombre de Allende fue el 5 de septiembre del año 65, porque yo me encuentro con el vecino Alvarado, Juan Alvarado, el día lunes, que él iba al frigorífico Borie, se tomaba un tren para ir al frigorífico Borie y bajamos la calle Valdivia, Philip, y nos fuimos caminando y él me contó que iba triste, qué sé yo, porque había perdido a Allende el día anterior y que la vida de los trabajadores iba a ser más complicada, qué sé yo, y estaba apenado. Así que después, cuando yo me separé, él siguió para el muelle donde estaba la estación de tren, Tránsito, y yo fui a la escuela y de esa vez pensé que también me sentí derrotado. Tenía 11 años y me sentí derrotado porque también sentí que tenía razón y que era la vida de Natales, de los obreros, de trabajadores, de los sindicatos, que uno se los encontraba, ¿cierto?, habitualmente en los clubes deportivos. Entonces había muchos Natales, al igual que Magallanes, hubo mucha vida organizada de la comunidad, más que de la presencia del Estado. Y eso se nota, o sea, los clubes deportivos en Natales son centenarios, en Porvenir también. En Natales hay 3 clubes que tienen más de 100 años en este minuto, el Borie, el Esmeralda y el Club Natales, que fueron construidos, digamos, por el esfuerzo y organización de los trabajadores. O sea, los trabajadores no solamente tenían una buena organización sindical en la década del 20 en adelante, sino que también tenían un compromiso de la comunidad que contribuía a mejorar las condiciones de vida y oportunidades de la gente. Eso diría que es un resumen. Claro. ¿Y cómo se va desarrollando después la juventud? Porque claro, esta etapa de infancia donde ya hay un conocimiento de esta conciencia de clase y que va a ocurrir posteriormente en la época de la juventud. Sí, claro, eso... bueno, estamos hablando de esto que cuento del vecino Alvarado, que era dirigente sindical, eso fue el año 65, pero estamos hablando de
del gobierno de Frei Montalva, y eso se notó en todo el país, el ascenso de la organización, ¿cierto?, de los trabajadores, junta de vecinos, sindicatos. A fines de la década de 60 es una década extraordinaria en el tema de la promoción humana, no solamente en el país, digamos, está el Mayo francés, está la toma de la Universidad Católica en Santiago, está la organización de los campesinos. Hay una comunidad, digamos, que está en ascenso, y eso también se siente en Natales. En Natales yo me recuerdo haber asistido a el año 68, 69, dos hechos. Primero, encontrarse con los estudiantes universitarios que en ese tiempo ya tú sabías y conocías que alguien de Natales había llegado a la universidad, y también que había vuelto, y habían en algunos locales tú te encontrabas con ellos y te hablaban de la reforma universitaria. Yo escuché de la reforma universitaria en Natales. En el lugar exacto no sé, pero por ejemplo en Natales el Partido Socialista tenía algo que se llamaba la Casa del Pueblo, y el Partido Radical también tenía un local abierto a la comunidad donde se hacían actividades. En la Casa del Pueblo, que estaba en calle Esmeralda, había una mesa de ping-pong, había una biblioteca, tú te tomabas un café o podías hacer reuniones en el centro de alumnos o de distintas actividades que eran normales, Y el año 69, también recuerdo dos hechos. Bueno, recuerdo lo de la reforma universitaria, porque estábamos en Natales, lejos de todo. Y el año 69 hubo un cabildo donde me recuerdo haber asistido ahí como joven, en el gimnasio Natales, donde hubo un cabildo con presencia de la autoridad y se entregó un documento, o las autoridades de Natales entregaban las demandas de la comunidad de Natales en ese tiempo. Y eso estaba dirigido por el alcalde, que era don Octavio Castro Sáez. Después llegó la campaña, y ahí conocí al diputado Carlos González, que estaba en ese... O sea, no lo conocí, lo vi, sabía quién era, nunca, después, muchos años después lo conocí. Pero esos son los recuerdos de cómo fue avanzando el compromiso, pero eso era la parte, digamos, de cómo la sociedad se estaba tensionando, digamos, y había organización y había expresiones políticas y culturales de distintos tipos. Después llegó la campaña, participé en la campaña de Allende senador, eso fue el año 69. De hecho, el 69-70, 69 senador y el 70 en la presidencial, también formó parte de un grupo, digamos, que apoyamos, digamos, la candidatura de Salvador Allende. Apoyamos, estoy hablando de hacer propaganda, en ese tiempo se hacían rayados, qué sé yo, o reuniones en la Casa del Pueblo, qué sé yo, que eran muy concurridas, porque eran dirigentes que venían de Punta Arenas o los mismos candidatos y se reunían con la gente en distintos lugares. Entonces ahí yo tuve esa oportunidad y el compromiso de uno era colaborar con la campaña como joven. En ese tiempo no... Hay que acordarse que en la elección del 70 yo no voté, ¿no? O sea, de hecho nunca voté por el presidente Allende porque era menor de edad. Pero eso no era un problema, y tampoco uno notaba que uno era parte de esas actividades de campaña, en los comentarios, en el trabajo, en lo que se hacía. No estaba solamente con mano de obra barata. En ese entonces, ¿ya militaba en el partido? No, yo creo que empecé, pero sí iba mucha gente. La Casa del Pueblo eran locales abiertos a la comunidad, donde se hacían actividades. Pero el primer compromiso que tengo es en agosto del 70, que junto a como 60 jóvenes de Natales le expresamos nuestro apoyo, digamos, al candidato presidencial Salvador Allende. Hace muy poco un amigo me regaló la publicación que salió en el diario El Combate de agosto del 70. El diario Combate era un periódico que tenía el Partido Socialista en Natales, que yo diría que esa es una característica de los dirigentes sindicales y de las organizaciones políticas en Magallanes hasta antes del 73. Todos tenían capacidad de escribir las propuestas, digamos, y con buena, diría con buena redacción, qué sé yo. Entonces era otra cultura. Entonces yo creo que empecé a militar, digamos, previo al 70, tiene que haber sido en eso. ¿Cómo fue el proceso cuando, una vez que ya asume las elecciones, gana el presidente Allende y se instala la Unidad Popular? ¿Cómo ves el cambio acá en Magallanes?
Magallanes, ese proceso entre 70 y 73. Bueno, yo lo que, no lo que recuerdo, la evidencia que tengo es que se sentía mucha tensión en el país y todos los hechos, digamos, nacionales repercutían en todo el país. O sea, desde hecho yo me recuerdo, por ejemplo, o sea, primero de la celebración del triunfo del 4 de septiembre en Natales, mucha gente en la calle, escuchar el discurso del presidente Allende en la FES. Eso lo escuchamos, ¿cierto?, ahí en la Casa del Pueblo, con radio. No existían los medios que existían ahora, pero con radio me recuerdo. Y también uno se recuerda la tensión porque la derecha hizo lo imposible, porque Allende ganó en primera vuelta. Hubo un intento de deslegitimar, que fue en las mismas condiciones que ganó el presidente Alessandri en el 58, que tenía que votar el Congreso pleno. Y de hecho, ahí se asesinó al general Schneider, el comandante en jefe del ejército, en la última semana de octubre, y el 4 de noviembre se reunía el Congreso pleno para votar, para elegir el presidente. En este caso, ¿era Allende o era Alessandri? O era Tomis. Entonces, eso se vivía. O sea, eso se vivía. Yo no recuerdo, digamos, hechos noticiosos de la región o de Natales que hayan habido, salvo que había aumentado la asistencia, digamos, ahí a la Casa del Pueblo, uno se encontraba, era un tema, digamos, de interés nacional. ¿Qué iba a pasar, si iba a asumir el presidente Allende o no? Y finalmente asumió. Así que eso fue un motivo de gran alegría en Magallanes, porque había mucha esperanza, porque Allende había sido senador por Magallanes, por lo tanto conocía la región y había mucha confianza en Magallanes, obtuvo una gran votación, porque él desde siempre tuvo un compromiso con Magallanes. De hecho, Allende, la primera vez que viene Allende a Magallanes, y él lo cuenta en su discurso en febrero del año 71, cuando por primera vez viene a Punta Arenas, él entregó un saludo a la comunidad desde la municipalidad y menciona una a una todas las estancias de Magallanes, porque según el testimonio de Osvaldo Puccio, la primera vez que vino a Magallanes, él vino a apoyar a un candidato a diputado el año 36 o 37, él era candidato a diputado por Valparaíso, vino a apoyar a Juan Efraín Ojeda, que era un candidato obrero del frigorífico Boris, y los campesinos le pagaron el pasaje. Él siempre tuvo un buen... De hecho, hay muchos documentos en el Senado respecto de la propiedad de la tierra y las condiciones de trabajo de los magallanes. Entonces, había como gran esperanza en lo que podía hacer el presidente Allende en Magallanes, y yo creo que en el corto periodo que tuvo, los 3 años, él cumplió con Magallanes vía, digamos, la Corporación de Magallanes, que es una parte que la tragedia, digamos, del 73 ha impedido que la gente conozca lo que fue el gobierno del presidente Allende en Magallanes. Obviamente era otro momento político y económico, pero claramente hubo una preocupación, digamos, por Magallanes. Por ejemplo, esta crítica que hay al gobierno del presidente Allende, que se estatizó todo, que todo lo quería hacer el Estado, eso no es efectivo, por ejemplo, porque estaban las 3 áreas de la propiedad social, y también estaba el trato preferente o trato especial que tuvo el presidente Allende con Magallanes y con Arica. De hecho, acá en Magallanes había una institución que se llamaba CORMAC, Corporación de Magallanes, que es un modelo parecido a lo que existe hoy día del gobernador regional con el gobierno, porque la CORMAC era la que tenía los recursos, digamos, de inversión, digamos, para la región de Magallanes, tenía un consejo, y en el caso de Arica del Norte estaba la Junta de Adelanto de Arica. Entonces, en esas cosas uno tenía como información de que había una preocupación del presidente Allende por Magallanes, del gobierno de la Unidad Popular. De hecho, tal como habían 40 medidas, habían medidas especiales para Magallanes comprometidas. Era un documento que todavía se conoce. Siempre hubo un documento, digamos, de compromiso, digamos, de qué es lo que iba a hacer, digamos, si triunfaba, digamos, el candidato por Magallanes. También se nota un ascenso, digamos, de la expresión, digamos, de la presencia, ¿cierto?, de los trabajadores y los campesinos en instancias de
de gestión. En el caso de la ENAP, acá existía Banco Central, había representantes de los trabajadores, en el caso de ENAP también habían representantes de los trabajadores, qué sé yo. Cuando se terminó de expropiar, digamos, el tema de la reforma agraria en Magallanes, en los centros de producción había representantes, ¿cierto?, de los trabajadores. Entonces, en ese sentido se notó, digamos, se notó un cambio, digamos, un avance en lo que podría ser, en lo que podría cambiar, digamos, el eje, digamos, del país, en el sentido de construir un país con más derechos para todos y más oportunidades. Había una cosa potente que se llamaba el convenio CUT Trabajadores, donde los trabajadores ingresaron a la universidad vía convenio. Estaba el DUOC, el Departamento Universitario Obrero Campesino, acá en Magallanes. Entonces había un ascenso, una movilidad social, un prepararse, digamos, y entregar oportunidades, ampliar las oportunidades para la gente. Y eso incluía, ¿cierto?, a los trabajadores en la universidad, en este caso la Universidad Técnica, que era la única que existía aquí en Magallanes, más el DUOC. Qué buen dato ese tuvo. ¿Sí? Ya, ¿y qué pasa con Bernardino Gómez cuando cae el 11 de septiembre y cómo inicia ese proceso? Sí, claro. Bueno, ese día, el 11 de septiembre, yo fui detenido en Cerro Sombrero. Yo trabajaba en Sombrero desde vacaciones de invierno del año 71. En la escuela, era inspector de la escuela y estábamos en la ceremonia del Día del Maestro. El 11 de septiembre, en ese tiempo, se celebraba el Día del Maestro. En todo Chile era una fecha muy importante, digamos, para el país, para el magisterio. Yo fui detenido de ese lugar, desde el interior de la escuela, por una patrulla, ¿cierto?, del Regimiento Caupolicán de Porvenir. Esto fue temprano, tiene que haber sido como las 8:30, antes de las 9. Porque estaba comenzando el acto, las clases comenzaban a las 8:10, 8:15, así que estaba como en mitad del acto, así que yo calculo que tiene que haber sido como las 8:30. Para mí fue realmente impactante, o sea, yo sabía que había un golpe de Estado, lo supe temprano, como a las 7:30 de la mañana, porque en ENAP, en Cerro Sombrero, se tomaba desayuno, se comía en el casino, o sea, quienes éramos solteros, qué sé yo. Y yo acompañaba a los niños del internado, digamos, a tomar desayuno. Entonces yo sabía que en la mañana sabía que había un movimiento, pero no sabía la magnitud, digamos, porque después volví al trabajo a las 8, 8:10. Entonces para mí fue realmente una sorpresa, digamos, de que pueda ser detenido, digamos, sin participar en ninguna instancia de responsabilidad como uno pudiera pensar, digamos. Entonces fue súper inexplicable. Así que ahí... De hecho, pensé que me iban a matar, digamos, porque después supe el apellido del teniente Mancilla, que era el que estaba al mando de la patrulla, y nos embarcan en un jeep a la fuerza. Fuera de la escuela ya empezaron los insultos, los golpes, qué sé yo, las amenazas, y el jeep partió, digamos, hacia el cerro. Entonces era súper difícil entender la situación, y sin ninguna explicación de nada. Y fueron a buscar a otra persona, al zapatero, al vecino Maldonado, y de ahí nos llevaron al retén de Carabineros, que queda a la entrada de Cerro Sombrero, hasta el día de hoy entiendo que está ahí, y la comisaría, digamos, estaba tomada, estaba al mando del ejército. O sea, los carabineros que habían ahí, 2 o 3, estaban desarmados, se notaba, porque yo conocía al sargento García, que era apoderado del colegio, y estaban como tan presos como podríamos haber estado nosotros, y nos quedamos en unos calabozos, y ahí como a las 3 de la tarde, antes del toque de queda, me acuerdo, porque en Magallanes el día 11 el toque de queda fue a las 3 de la tarde, a diferencia de otras partes del país, y ahí nos trasladan, qué sé yo, ya con mucho maltrato, a una casa en el centro de Cerro Sombrero, que es una de las cosas que me ha llamado la atención de la dictadura, y parece que en todas partes del mundo es así. Que estas actividades de detención y tortura son en el centro de la ciudad. Me llamó la atención porque quedamos detenidos en el sótano de la casa del médico de Sombrero, que era una persona conocida de derecha. Frente a la iglesia, a una cuadra de la escuela donde yo trabajaba,
a media cuadra del casino, donde todos los días iban los trabajadores a tomar desayuno, almuerzo y cena. Entonces ahí estaba como a 3 casas del casino, estaba la casa esta del médico y en el sótano estábamos nosotros y después llegó más gente detenida. Y eso fíjate que me ha llamado la atención porque en Punta Arenas igual se detuvo y torturó gente en Colón 636, en el regimiento Pueto, que en ese tiempo estaba en el centro de la ciudad, de hecho sigue estando en el centro. En Natal, en la casa del gobernador, que está en la plaza, en la misma gobernación, y en la Cruz Roja, que está a 1,5 cuadras de la plaza, y da la impresión de que eso busca un efecto especial respecto de la gente que está detenida y de la población. En el caso de la gente que está detenida como nosotros, que no hay ninguna posibilidad, digamos, de tener algún apoyo de nada, porque está hecho como a vista de todo el mundo. Entonces, y eso fue el martes. Ahí estuve hasta el día sábado, cuando en la mañana nos trasladan, nos sacan de ahí, de ese lugar, y nos trasladan a Punta Arenas en un avión. El día miércoles en la mañana, el mayor Óscar López Bustamante nos levantamos, nos forma en alguna parte del sótano, y ahí escuché con asombro, digamos, que nos dice que somos prisioneros de guerra y que estamos bajo el convenio de Ginebra y que si hacemos A, B, C cosas, obviamente nos van a matar y todas las cosas, y que tenemos que colaborar, que saben todo de nosotros, digamos, de las actividades que hacíamos, que obviamente todas eran legales antes del 11 de septiembre. Eso fue así y ahí en cada minuto te decían eso. El sábado, de ahí llegamos al día sábado, y nos trajeron en un avión, llegamos a Villa Catalina, bueno, nos venimos amarrados, vendados en el avión, insultados, amenazados, que van a abrir la puerta, digamos, para tirarnos al estrecho de Magallanes, qué sé yo. Vinimos 5 personas, y ahí aterrizamos en Bahía Catalina, y algunos los llevaron a la Fuerza Aérea, quedaron en Bahía Catalina. En Bahía Catalina está acá. En ese tiempo se aterrizaban los aviones acá, en Bahía Catalina. Y ahí había ahí hubo discusión entre la gente, porque los que nos fueron a buscar fueron oficiales de la Fuerza Aérea, de quiénes se quedaban en Bahía Catalina y con qué criterio. Entonces algunos dejaron en Bahía Catalina, se quedó. Y otros fuimos al regimiento Pudetos y otro al Cochrane. Entonces, yo vine con don José Neguel, con Pedro Ruiz, éramos 5. Así que ahí llegué la tarde del sábado al regimiento Pudeto Punta Arenas. Y obviamente, y cuando entro a la puerta del regimiento Pudeto, nos trasladan a un gimnasio. Hay mucha gente, yo no conozco a nadie, y en algún rato, los primeros pasos que doy, porque no sabía para dónde partir, digamos, y además me tiraron ahí con empujón y culatazo, digamos, adentro. Y ubico al diputado Carlos González, ubico ahí en una esquina, digamos, lejos, el diputado Carlos González, era el único que yo ubicaba, nunca había hablado con él. Y me voy para allá, y ahí me quedo, digamos, en ese rincón, en el piso, digamos, ahí estuve en el regimiento Pudeto hasta el 20 de la noche del 21 de diciembre del 73, ya como 3 meses. Y después, ¿podrías contarnos cómo sigue el tránsito hasta que llegas a este lugar? Bueno, esa noche, ahí en el regimiento Pudeto nosotros vimos, suceden varias cosas. Primero, que apenas llego escucho la palabra tortura, digamos, o sea, hay un sistema, digamos, que estoy hablando del 15, el sábado 15, todo el mes de septiembre era día y noche, sacaban compañeros, digamos, a interrogatorio a distintos lugares, no era solamente a Colón 636, a distintos lugares, a Bahía Catalina,
al Cochrane y a otros lugares que después uno fue conociendo. Y la noche del 20 al 21 de diciembre, en la noche, qué sé yo, igual fue como brutal porque nos obligaron, nos despertaron, o había que levantarse, los que estaban durmiendo, de arreglar sus cosas y salir a una... y nos metieron en unos containers, nos revisaron las cosas, había foco, era realmente una película de guerra, de su guerra, digamos. Y nadie sabía qué pasaba. Y ahí nos tuvimos que subir unos camiones, y ahí fuimos al muelle de Asmar, y ahí tuvimos que subirnos a un barco. En el caso mío era el destructor Serrano de la Armada, un buque de guerra. Y bueno, no se podía hablar, no se podía decir nada, y finalmente yo termino en el pasillo, abajo, en una parte del pasillo, porque era mucha gente, tratando de descansar, y inevitablemente la gente, los compañeros, pensaban que nos iban a matar, que nos iban a fondear, que íbamos a ir a la Quiriquina, a Pisagua, qué sé yo, y alguien se da cuenta que el barco va hacia el sur. Entonces había gente más adulta, yo tenía 20 años, y terminamos en Isla Dawson en la madrugada. Entonces eso era impresionante. En ese minuto alguien supo o supimos que era Isla Dawson, pero no sabíamos nada más de Isla Dawson, y bajamos, tuvimos que saltar a unas lanchas de desembarco, como 8 o 10 personas, de la altura del buque, digamos, a las lanchas de desembarco, y navegar, digamos, hasta la playa, varía, no sé, 200, 300 metros, y ahí tuvimos que bajar pisando el agua, qué sé yo, y había hileras de soldados, qué sé yo, comandos en tenía de combate, pintados, con corvos a la vista, con granadas a la vista, digamos. Era realmente una escena de la Segunda Guerra Mundial, digamos, aquí en Punta Arenas. Y ahí somos trasladados, qué sé yo, algunos en camiones, otros caminando hacia la izquierda, digamos, y llegamos, digamos, Para mí fue impresionante, de hecho es la imagen que tengo, porque en esta experiencia de vida uno se queda con muchas imágenes, pero yo tengo la imagen de no creer que lo que veía, que lo que estaba al frente era una construcción, un campo de concentración, con barracas ordenadas, con alambre, con garitas, con todo, digamos. Era difícil, yo creo que nos costaba seguir caminando, porque además lo que me tocó a mí, siempre todo iba para peor, todo iba para peor. O sea, estoy en una comisaría, después en un sótano, después, digamos, en el avión, después en Bahía Catalina, después en el Pudeto, después en Dawson, y ahora ingresando a un campo de concentración. Además que esto también diría, tuvo su impacto, porque esto es a 4 días de Pascua. Y yo me recuerdo que en el Pudeto, en el gimnasio del Pudeto, uno podía caminar entre las personas que estaban, porque tampoco había mucho espacio para caminar, y de alguna manera yo estuve 3 meses y por lo tanto tuve oportunidad de conversar y conocer a mucha gente, y la gente que tenía más experiencia pensaba y decía, digamos, que la dictadura, en un acto de indulgencia, digamos, que el Papa había pedido, que un gesto del Papa, que iba a soltar a los presos, que iban a cerrar las cárceles, y nada de eso ocurrió a 4 días de Navidad, y terminamos en un campo de concentración en Isla Dawson. Entonces el futuro no era muy esperanzador, que digamos. Entonces era difícil, yo diría que fue muy difícil esos últimos pasos de entrar, digamos, a unos portones grandes, digamos, y que se cierran detrás de ti y terminen en un campo de concentración con todas sus letras, digamos. De hecho, después se han podido ver las fotos y eso es así, digamos. Sí. Y además encontrar era impactante porque había mucha gente, además. O sea, nosotros con el grupo que llegó del Pudeto, de hecho, don Carlos Sansi era Charlie 96. Las barracas parece que tenían capacidad como para 90 personas o más. Y estaba la barraca Alfa con mucha gente, la barraca Bravo y la barraca Isla, que era la gente de Santiago. Y nosotros
a la baraca nuestra le pusieron nombre de Charlie, que deben ser nombres de marino, qué sé yo. Y fácilmente habían 400 personas en ese minuto en un campo de concentración en nuestro país. Entonces, eso es muy fuerte. Eso, porque además quedan pocas esperanzas después de eso que continúa. Entonces, esa fue esa parte, digamos, de la llegada a Isla Dawson. ¿Cuánto tiempo estuviste detenido ahí? En Isla Dawson desde el 21 de diciembre hasta fines de mayo del año 74. Creo que el 29 o 30 de mayo, donde ahí me trasladan llego a Punta Arenas en la noche y me quedo en el regimiento Cochrane. Lo de Dawson era como terrible, porque en Dawson uno completó como la historia de todo. O sea, te encontraba con la gente que vino de Valle Catalina, del Cochrane, de otros lugares, la gente que venía de Santiago. Entonces, en Dawson esos primeros meses, ¿cierto?, era conocer parte de esa historia y yo diría que igual con preocupación porque cada historia que contaban los compañeros era como más siniestro de lo que era peor de lo que me había tocado vivir a mí. Entonces yo estuve en el Pudeto, pero la gente del Cochrane contaba cada atrocidad, digamos, y la gente de la FAS igual. Entonces, cuando me dicen que tengo que irme al Cochrane, o sea, yo pensé lo peor, porque tampoco quedaba en libertad y en el muelle fiscal nos recibieron a nosotros un grupo de matones ahí del servicio de inteligencia en la noche con lentes oscuros y finalmente nos trasladan al Cochrane. Y ahí estuve un par de días y de ahí nos trasladan, digamos, acá al estadio fiscal. ¿Les avisaron que los traían acá al estadio? No, todo era, todo no te avisaban. De hecho, veníamos vendados y amarrados hasta acá al estadio fiscal. El estadio fiscal, nosotros sabíamos que existía, pero este lugar empezó a funcionar no empezó a funcionar en septiembre, octubre, empezó a funcionar como a fines de noviembre. Entonces, en diciembre poca gente sabía que existía este lugar. En Dawson, porque yo en Dawson converso con la gente el 21 de diciembre, pero poca gente sabía que existía este lugar. Entonces terminamos acá, pero sí se sabía, digamos, de la brutalidad, digamos, y la crueldad de los efectivos de la Fuerza Aérea. ¿Cómo fue la llegada a los camarines? Bueno, entramos por la calle José González en un camión y tuvimos que bajarnos ahí a la entrada del camarín. Había un cerco y ahí tuvimos que formarnos y ahí nos presentaron, qué sé yo. Y obviamente fue brutal porque el recibimiento, ellos se caracterizaban por hacer recibimiento que eran aporreos violentos, qué sé yo, de ejercicio, de cuestiones, de culatazos, de la cancha, de todo. Y eso fue antes de entrar y a mí me ingresaron a este camarín. Este era el camarín Whisky. ¿Y cuántas personas llegaron ese día? Exactamente no me acuerdo, pero éramos varios. 5, 6, o sea, porque tengo la imagen de la formación, porque nosotros nos formaron ahí delante de la guardia, de este lado, y éramos varios. Sí. Pero la memoria no te acompaña, digamos, en esos detalles, en esos momentos, digamos. Uno trata de descubrir de qué manera, digamos, puede sobrevivir, digamos, porque no sabía, digamos, de qué se trataba esto. ¿Era de día o de noche? Era de día, sí. Y acá, bueno, siempre en estas cosas, en estos traslados, son como sentimientos encontrados, porque cuando entré acá a este camarín, yo quedé acá en un camarote que había acá en Supa. Me encontré con gente conocida que yo no había visto, digamos. Estaban los campesinos, estaba Custodio Aguilar, estaba Dante Manicucci, Hernán Álvarez, estaba Ricardo Andrade, que no lo había visto, que sabía que había estado detenido, pero yo no lo había visto, y me encontré acá con Aristóteles España igual, que estaba como en muy malas condiciones físicas, psicológicas, muy maltratado. Entonces también tú te alegrabas de encontrar y saber que estaban vivos, porque uno no sabía, y tampoco sabía la magnitud de todo lo que había sido la represión, digamos, de la gente que
que conocía, y al lado había otro camarín donde había más gente. Acá había por lo menos más de 20, 22, 23 personas en este espacio que era, que no había espacio para nada. O sea, la mayor parte del tiempo estaba atendido. Esto era como una bodega de presos. ¿Había comunicación entre ambos camarines? No, que yo recuerde no. Salvo afuera, digamos, cuando salían a hacer los trabajos o en los momentos del maltrato, del aporreo, que era a cualquier hora. Era a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, dependía del estado de ánimo y si los guardias habían tomado o tenían alguna cosa. Era muy arbitrario todo. ¿Recuerdas algún tipo de instrucción en particular aquí o el tema de los códigos que se utilizaban acá para identificar a las personas? Claro, en la correspondencia yo quedé acá como Whisky 11, entonces todo tenía que ser con ese código, la W11, para todas las cosas. O sea, de alguna manera perdías tu nombre, que ya lo habíamos perdido en Dawson. No en todos los lugares fue así en Chile, pero acá sí. Entonces, eso. Ahora, la otra cosa, estamos hablando de mayo del 74, yo diría que lo único positivo de este lugar para mí fue haber visto a mi hermana, que me vino a ver como en julio del 74, y que tuvimos una pequeña entrevista ahí afuera, sin poder decir nada, digamos, como a 2 o 3 metros, qué sé yo, sin poder tocarse, saludar, vino con mi sobrino. Eso fue impactante, digamos, porque además como las cartas que uno escribía, uno tenía que decir que estaba bien, porque estaba rodeado no eran entrevistas privadas y no se podía, así que esa fue la primera vez que vi a algún familiar. Yo nunca vi a nadie de mi familia, ni los 3 meses que estuve en el Pudeto, ni nunca, hasta julio del año 74. ¿Fue la única visita? Fue la única visita y me acuerdo porque, fíjate que ahora uno podría precisar la fecha, porque uno por los guardias sabía que se estaba jugando el Campeonato Mundial de Fútbol, el año 74, porque era tema de comentario, digamos. Sí. Fue la única visita que tuve de algún familiar, en todo el tiempo, en el año que estuve detenido. Y lo otro era en correspondencia por carta, pero en la carta, todo el mundo sabe cómo eran las cartas, que eran formato impreso que tú podías escribir como 7 líneas. ¿Llegaba algún tipo de encomienda acá? Llegaban encomiendas de la familia, ¿cierto? De algunas cosas básicas como leche, qué sé yo, algo. Sí. En el Pudeto igual había encomiendas de algunas personas, qué sé yo. Eso, y de ropa, digamos, de la familia, el poco contacto que uno tenía, digamos, podía escribir en 6, 7 líneas, te fijas. Entonces la familia tenía que adivinar qué podría uno estar necesitando. Cuando mencionas que acá estaban en una situación, digamos, podríamos definir como de ocio dentro del espacio, ¿no? Sí, claro. ¿Qué actividades recuerdas que te haya llamado la atención? Bueno, una de las cosas que siempre me impresionó el tema de la música. Siempre había una posibilidad de que alguien cantara. Era la única posibilidad de tener una cosa humanizante, pero era eso, eran conversaciones. Acá acá de este lugar recuerdo, yo diría como la música, digamos, y no sé si había alguna baraja, pero había naipes ingleses, digamos, y se ocupaba el tiempo en esas cosas, en los tiempos que habían, sí. Pero no recuerdo mucho de acá. En Dawson sí se podían hacer otras cosas, en el Pueto algunas cosas. En el Pueto, por ejemplo, había un coro en septiembre del 73, pero acá también había guitarra, alguien cantaba y eso. Ya, y afuera, ¿qué pasaba afuera? ¿En qué momentos los sacaban? Afuera de acá. Sí. Era en cualquier momento, por alguna razón, porque se inventaba alguna falta, pero era de trabajo forzado, de trasladar piedras de allá para acá, de acá para allá, y generalmente de aporreos, qué sé yo. Muy pocas veces salimos afuera para algo, o para caminar, o para tomar sol, o por alguna cosa. Pero la mayor parte del tiempo era encierro, de hecho, y
para ir a buscar la comida. Hay una persona alguien de acá, un delegado, alguien iba a buscar la comida y se comía aquí mismo, ahí en el baño. Ahí se ponía, digamos, la olla con los platos. Era todo muy complicado, porque acá habían 23, 24 personas con distintas cosas, con distintos caracteres. Aún así, digamos, había sabiduría, digamos, para tener una convivencia solidaria finalmente, porque primaba, digamos, el apoyo, digamos, entre todos ante las situaciones adversas que cada uno vivía, digamos, porque todos los días pasaba algo en el sentido de que habían compañeros torturados, masacrados y había que apoyarlos, digamos. Entonces, eso era tema de preocupación constante, diaria, durante mucho tiempo, durante mucho tiempo. Y aquí en los camarines, en el polígono, ¿no? ¿Recuerdas algún sitio en particular en donde los hayan llevado a interrogatorio o un espacio para hacerles daño? O sea, hay una pieza chica que está en el lado frente al monolito. Ahí por lo menos yo recuerdo, pero generalmente eran distintos lugares y eran bajo la marquesina o en la misma cancha del estadio, lejos. Lo impresionante es que esta era la vista de los vecinos que vivían acá en ese tiempo, porque no era era en el espacio acá donde está el monolito, eso era un espacio de piedra y escarcha, digamos, porque además estamos hablando de invierno, estamos hablando de junio, julio, agosto del 74, que fue el periodo que estuve acá. Yo salí en libertad de acá el 2 de octubre del año 74. Y era de acuerdo, digamos, al estado de ánimo. De hecho, acá se torturó, digamos, en el mismo espacio donde estaba la guardia, que son los otros 2 camarines, en un camarín pequeño que hay acá al otro lado también. Acá todos los oficiales y sargentos usaban sus propios nombres. El teniente Allende, el sargento Stewart, Guíñez, Núñez, todos. ¿Recuerdas más o menos cuántos militares habían? No, eran muchos, por lo menos más de 20. Más de 20. Porque si nosotros estábamos con estos 2 camarines con 40 personas, me da la impresión de que al otro lado tendrían que tener espacios similares, pero era mucha gente. Porque en los grupos que sacaban siempre andaban 4 o 5 personas. Un tiempo hubieron soldados que eran conscriptos, pero la mayoría de las veces eran cabos, sargentos de la Fuerza Aérea. ¿Podría comentarnos también acerca de este grupo de la Fuerza Aérea? ¿Tenía alguna descripción en particular? Ellos se dan a conocer como el Grupo Tigre de la Fuerza Aérea, que era un grupo especial. No sé si eran comando o qué, pero y se destacaban por su crueldad, cada uno de ellos, o sea, sin ningún disimulo, de hecho, muy pocas veces, o sea, casi todas las sesiones de tortura en otros lugares a ti te vendaban, acá no. Acá todo esto, ellos se sentían con un poder enorme. De hecho en los procesos y en los testimonios están los nombres de la mayoría de las personas, porque no solamente era del Grupo Tigre, sino que una parte de ellos, 5 o 6, eran de un conjunto, de un grupo musical acá, de los 70, que se llamaba Los Eslabones de Darwin, que era casi tan importante como los encajes blancos que es recordado, digamos, por los magallánicos de esa época. Cuando realizaban actividades, en este caso de violencia al aire libre, Sí, claro. ¿recuerdan qué pasaba? Porque estamos en un entorno, digamos, un vecindario. Vecindario, sí. Si recuerdan, si los vecinos, ¿cuál es su actitud frente a este espacio? O sea, exactamente no, pero claramente era lo que pasaba acá tenía que ser visto por la gente, sobre todo la gente de las viviendas de Enrique Abello, digamos, y también las de Calle Uruguay, porque por ahí era el tránsito de acceso y salida de los presos, digamos, a distintos lugares y a distintas horas. Entonces bueno, claramente sí tiene que haber habido vecinos que veían
Y me da la impresión de que también los oficiales acá de la Fuerza Aérea no tenían ningún interés en ocultar lo que estaban haciendo. Me da la impresión de que también tenía el propósito de amedrentar de esa forma a la población. ¿Aquí pasaron mujeres por este espacio? No, que yo tenga recuerdo, no. ¿Menores de edad? Sí, Ricardo Andrade era menor de edad. Estaba como en segundo año del Instituto Comercial. Aristóteles España era menor de edad, sí. ¿Recuerdas si hubo los otros compañeros que estaban acá, recibían visitas? Pocas visitas habían acá. Porque además generalmente la gente estaba como en malas condiciones, entonces pero habían pocas visitas porque uno se enteraba. Acá estábamos. Sí, pero recuerdo que habían pocas visitas. Sí. Y era complicado porque siempre era con los militares, digamos, con los aviadores, digamos, ahí presentes, entonces no eran... o sea, lo único positivo que tu familiar sabía que tú estabas vivo todavía. Y que uno veía a alguien de su familia y eso ya era importante, aunque haya sido pocos minutos, que se dio rato. Por ejemplo, en mi caso, yo solamente una vez vi a mi hermana. Entonces, no era una cosa que... Tampoco había como un día de que iban a haber visitas, eso por lo menos yo no lo recuerdo. ¿Cómo recuerdas el momento de salida de los camarines? ¿Les avisaron antes? ¿Salieron solos? ¿Quedaron en libertad? ¿Los llevaron a otro lado? Cuando quedé en libertad. Cuando salieron de acá, pero se pregunta, ¿sí? ¿Es trasladado a otro espacio o inmediatamente...? No, yo de acá salgo en libertad. O sea, de hecho, alguien me vino a buscar, digamos, dos personas, digamos, dos militares, qué sé yo, que arreglen mis cosas. O sea, tú nunca sabías, o sea, yo de hecho no sabía para dónde iba. Entonces, y pasamos a buscar al lado a Carlos Vega Delgado, y a un profesor, Santiago Yarzún Troncoso, un gran profesor, una persona extraordinaria, y damos la vuelta hacia allá y nos llevan a la oficina chica que está frente al mástil, y ahí el sargento Stewart y otro uniformado nos dice que nos vamos a libertad. Entonces, pero que había que firmar un documento donde no había sido, así que estuvimos leyendo el documento, que no habíamos sido sometidos, digamos, a premio ni a ninguna cosa, y que se había respetado nuestros derechos de acuerdo al convenio FINEGRA. Entonces, yo pregunté qué pasa si no firmo. No sale. Entonces ahí Santiago Yarzún, que nosotros le decíamos tratado, le pidió al oficial, no era oficial, era sargento Stewart, y otros más que no me acuerdo quiénes serían, si podía hablar conmigo en algún... Entonces ahí dijeron, ya, perfecto, puede hablar ahí en la puerta. Entonces ahí el tratado, el profesor Yarzún, me dice que es importante que firme, porque lo importante, digamos, es cuidar la vida. O sea, yo tampoco estaba en un acto de rebeldía. Yo lo único que hice es preguntar qué pasa si no firmo. No sale. Entonces, ahí el tratado se preocupó porque pensó que ese no sale era para ninguno de los tres. Entonces me dijo, mira, hay que firmar, y me explicó, digamos, que eso entre nosotros no tenía ningún valor, porque lo más importante era poder salir en libertad y de alguna manera cuidar tu salud y tu vida, digamos, que está en permanente peligro todos los días y todos los minutos acá en este camarín. Entonces, pero yo tampoco quería, entonces fue un gesto súper noble de Santiago Yarzún, y firmamos los tres, digamos, los papeles. Ellos lo firmaron, yo también lo firmé, y ahí salimos, nos embarcaron en los camiones y los fueron a dejar a cada uno a su domicilio. Entonces, eso fue a media tarde. ¿Y este lugar seguía funcionando? Este lugar seguía funcionando, sí. Había mucha gente, siempre estaba lleno esto. Nunca bajó, digamos,
Seguramente llegaron otras personas. Sí. ¿Sabes si hubo juicios de guerra acá? No, no. Yo por lo menos no sé, pero entiendo que de acá sí sacaron gente a los consejos de guerra. Por ejemplo, Marcos Bartice, que era el último delegado que hubo acá, sí. Me gustaría que si nos pudieras contar cómo fue el proceso de elegir el monolito que está acá al lado. ¿Qué sabes al respecto? O sea, el monolito fue una construcción que se hizo para el 1 de mayo. De hecho, ahí trabajó Custodio Aguilar, el Chico Ulloa, varios compañeros, digamos, que estuvieron en este camarín, en Whisky, y fue una construcción, digamos, para dejar una obra, digamos, porque realmente, o sea, la gente que estaba acá detenida eran estudiantes, eran trabajadores, eran obreros o campesinos, o sea, gente acostumbrada, digamos, a trabajar. Entonces, él fue pensando en eso, pensando en dejar una cosa positiva, digamos, porque había una formación atrás, en el patio donde está el monolito, siempre había una formación, se cantaba la canción nacional. O sea, se cantaba, te obligaban a cantar la canción nacional porque esta cosa de aprenderse los himnos militares era obligación. Y si no lo cantaba era objeto, ¿cierto?, de violencia, de trato, de maltrato. Entonces ahí, y afortunadamente, digamos, afortunadamente los que estaban a cargo permitieron que se construya ese monolito que se conserva hasta el día de hoy como una obra yo diría, de dignidad, digamos, del quehacer, digamos, del hombre en esta circunstancia y en distintas circunstancias. O sea, 1 de mayo de 1974. No sé si específicamente eso, o sea, yo creo que los militares se autorizaron por alguna razón y los que lo construyeron lo construyeron por una razón distinta, digamos, por una razón que tenga otro significado. Pero fue Sí. durante el funcionamiento de este espacio. Fue durante el funcionamiento de este espacio, sí, absolutamente. Y de hecho ahí participó Custodio Aguilar, de hecho Custodio todavía está vivo, digamos, compañeros, ellos eran muy mayores. Sí. Ya, y como para ir ya a un momento de cierre de la reflexión, ¿qué pasa cuando sales de acá? ¿Cuál es la percepción? ¿La comunidad sabe que el estadio fiscal está siendo utilizado como centro de detención y torturas? Yo creo que no. Yo creo que no. No recuerdo, yo creo que no. No era tema de conversación, salvo entre los familiares y amigos de la gente que está detenida. Sí. Que es muy poca gente. Y por ejemplo, en mi caso, yo conocía muy poca gente de Punta Arenas, porque yo me vine de Natales en vacaciones de invierno del 71 y después de un par de meses me fui a trabajar a Cerro Sombrero. Por lo tanto, yo no conocía mucha gente de Punta Arenas, salvo mi hermana, qué sé yo, y algunos vecinos del barrio, pero nada más. Pero no era tema, había mucha censura, de hecho no se conversaban estos temas, a quienes habían logrado salir en libertad no les permitieron volver a los colegios, a los que eran estudiantes del liceo de hombres, del liceo industrial, del INSUCO, del liceo de niñas, que fueron los lugares donde hubieron alumnos, ¿cierto?, detenidos, no les permitieron terminar sus estudios. De hecho, yo me quedé con segundo medio y yo terminé en la nocturna en el año 80. Era muy complicado, o sea, no permitieron volver a retomar los estudios en el sentido de la vida normal. Y yo diría que nosotros quedamos aislados con nuestro dolor, con la tragedia nuestra, ¿cierto? Pero tampoco diría tan derrotados, porque yo me recuerdo haber participado en acciones de solidaridad inmediatamente, digamos, bueno, esa es una prohibición y amenaza cuando quedamos libres, que por ningún motivo juntarse con nadie, porque nos iban a volver a detener, pero eso era difícil de practicar. O sea, para nosotros era difícil no querer saber, digamos, cómo avanzaban los otros procesos, la situación de cada uno de los compañeros. De hecho, yo cuando salí, al otro día fui a hablar con el padre Goy para quedarme porque estaba haciendo, digamos, trámites, me habían contactado para hacer trámites para salir al exilio, porque en ese tiempo ya se había empezado a hablar de que quienes estaban detenidos podían cambiar
entre paréntesis, su pena o por extrañamiento. Entonces, entre estar preso y salir a cualquier parte no había dónde perderse. Porque acá, como dije delante, en todo minuto y en todo lugar está en riesgo tu vida, tu integridad física, que podía ser para siempre. Entonces, eso. ¿En qué sector estaba ubicada la casa familiar? En el barrio Prat. En ese tiempo en el barrio Prat, en la población Manuel Chaparro, que era la casa de mi hermano. Yo vivo en Natal, en mi casa. Sí. Y una vez que ya concluiste el proceso y estás en libertad, ¿sentiste que continuaron, por ejemplo, vigilando o amedrentando? Absolutamente, porque tenía que ir toda la semana. O sea, yo salí en libertad de acá, pero quedé firmando, digamos, en la comisaría toda la semana hasta diciembre del año 75. Por lo tanto, todas las semanas tenía que ir y inevitablemente también te encontrabas con compañeros que tenían que cumplir la misma función, y ahí uno aprovechaba de conversar y compartir información, porque no estaba la posibilidad de comunicación que existe hoy día. Pero yo estuve filmando todas las semanas en la comisaría, ahí en el centro de Punta Arenas, en Waldo Seger. Y obviamente era objeto de maltrato y de abuso permanentemente. Como reflexión final, ¿qué mensaje podríamos entregar a las personas respecto a la vivencia que hemos compartido hoy día acá en el estadio fiscal, qué pasó durante estos años y cómo finalmente podemos hacer una reflexión colectiva de este espacio hoy día como sociedad? Bueno, yo diría que lo primero, nada justifica lo que pasó. Nada, por ninguna razón, justifica, digamos, lo que pasó. Yo creo que hay un deber de contar para que sirva, digamos, para esa reflexión, digamos, el nunca más. O sea, el hecho de nosotros estar vivos, de cuidar la salud, es por algo, y ese algo es contar. El hecho de los documentos que tenemos, de las familias, de las madres que guardaron cartas por año, es importante que eso se dé a conocer, digamos, para dar testimonio de que estas cosas sí pasaron en Punta Arenas, qué sé yo, acá en el centro de la ciudad, y ojalá, digamos, se pueda dar el espacio, digamos, para ir asumiendo el compromiso de nunca más, y que este Estado y la democracia en nuestro país, digamos, tenga la fuerza para entregarle garantías, digamos, a todos, digamos, que esto no va a volver a ocurrir. Eso. O sea, aquí me impresionó, digamos, ver al Aristóteles de España en muy malas condiciones. Él había estado en el hospital naval ya, porque finalmente, claro, el maltrato fue generalizado y de mucha crueldad y violencia hacia todos, pero hacia algunas personas con mayor saña, y de eso yo me quedo, digamos, con el inmenso cariño, digamos, y fraternidad de quienes estaban acá para poder cuidarlo y apoyarlo. De hecho, el Tote creo que nunca pudo ver a su mamá, ni siquiera cuando estuvo en el hospital natal, en el hospital naval. O sea, esa sin razón a mí siempre me ha impresionado. Lo mismo que lo de Ricardo Andrade, que era el menor de todos, de poder de haber madurado de una manera que permita, ¿cierto?, una convivencia, digamos, que sea normal, ¿cierto?, dentro de este camarín. Y lo otro que no se ha mencionado era el momento o qué pasaba cuando las personas salían liberadas. ¿Cuál era el ambiente que se generaba en este lugar? ¿Cuáles eran los comentarios? ¿Qué es lo que pasaba? ¿Se recuerda específicamente cuando salía alguien antes de usted y en el momento también cuando usted lo recibía? Si nos puede relatar más o menos. Sí, pero fíjate que ese recuerdo yo lo tengo en el Regimiento Pueto, cuando la gente salía en libertad. Nosotros les cantábamos y teníamos la posibilidad de despedirnos. Acá en este camarín no tengo ese recuerdo, porque, por ejemplo, cuando yo salí en libertad, nadie supo que yo me iba, porque nosotros nos dijeron en el camarín del lado que íbamos en libertad. Entonces no era, pero cuando se sabía eso era un ambiente, digamos, de alegría.
de alegría y también de deseos que le vaya bien. Y si alguien tenía alguna posibilidad de entregar algo para la familia, se veía, pero acá no recuerdo, digamos, por lo menos en mi caso, que la gente supo que nosotros nos íbamos en libertad. Sí. Eso era parte también del diseño de esta gente. Y lo último, bueno, una más pequeña, pero ¿qué le produce este lugar? Realizando constantes visitas en este proyecto y en diferentes instancias, y también vivir a muy pocos metros también de este lugar, ¿cierto? Sí, claro. ¿Qué le produce este lugar y la forma también de rescatar y relevar parte de la historia, generando todo este tipo de instancias y proyectos? Bueno, yo creo que siempre me impresiona, digamos, el daño que se ha hecho y me preocupa esta consigna de la derecha de que, bueno, y de la gente que no quiere asumir esta realidad, esto de que, pero si pasó hace tanto tiempo y por qué no dejamos las cosas atrás. Entonces, a mí me impresiona, porque además en este proyecto, por lo menos vimos a 3 o 4 compañeros que nunca habían vuelto acá a estos lugares, y a muchos de ellos les costó entrar a estos camarines. Entonces, yo encuentro, digamos, que es una responsabilidad nuestra y también una obligación respecto de los compañeros que ya no están, de poder contar esta parte de esta historia que de alguna manera, si no la contamos nosotros, da la impresión de que no se va a contar, y que forma parte, digamos, de la historia de Magallanes, sobre todo este estadio fiscal. Yo creo que de alguna manera se ha ido cumpliendo, digamos, ese esfuerzo, y yo tengo el mayor respeto por los compañeros que vinieron y también por los que no vinieron. Me parece que eso es así porque uno no sabe, digamos, el inmenso daño que hizo, digamos, el estar preso, digamos, en una dictadura durante tanto tiempo en este lugar. Así que no, tengo confianza, digamos, en que estas cosas van a ser valoradas, digamos, a medida que pasa el tiempo por la comunidad. Es importante que nosotros tengamos, porque finalmente uno puede estar de acuerdo o no con las razones del golpe de Estado y todo, pero nadie puede negar lo que aquí pasó porque hay suficientes testigos, suficiente documentación de que estos hechos de verdad ocurrieron, y el compromiso sería, digamos, de que todas las instituciones, no solamente quienes somos familiares o víctimas, trabajemos, ¿cierto?, por el nunca más. Así que no, yo le agradezco, digamos, el trabajo y el compromiso que le pusieron a este proyecto, porque no es fácil. Eso. Y lo último, un dato que no sé si lo hemos rescatado. Cuando habían agresiones en el exterior o en los sitios, claro, ¿se escuchaban esos gritos? Absolutamente, claro, sí, claro. Sí, porque los aporreos del maltrato era acá había una cancha de ripio, no existía este pasto, partía acá, digamos, las situaciones a mí me tocó la parte más dura, o sea, uno no puede decir eso, porque cada experiencia para uno es valorada de distinta manera, pero yo estuve acá al invierno del año 74 y era de una brutalidad el tema de los aporreos, el tema de las cosas, no solamente las piedras, sino que también la escarcha, a veces sin ropa en el piso, en el barro, era de una crueldad enorme. O sea, y en ese lugar donde están las duchas había que hacer turno como para... Las condiciones eran muy malas de sobrevivencia acá porque casi siempre estaba con la ropa manchada o tenías que secarte y no estaban todos los elementos. Entonces era un compañerismo, digamos, realmente que enaltecía a todos los que estaban acá, de poder entender, de apoyar, digamos, a la gente que estaba más complicada, digamos, para poder... tampoco no había nada, o sea, nosotros no teníamos ni una taza de té para darle a una persona, había agua, o alguien había logrado, digamos, en mi caso, hice no sé cuántas veces jugo de ciruela con un paquete de ciruelas que nos llegó, nos hicimos como 10 veces. Te fijas, no había nada de las cosas que uno podría tener para ayudar a los compañeros que estaban heridos o muy maltratados.